Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre la interpretación geométrica de la derivada direccional. Entonces, en el curso han visto que esta de aquí es la definición. La derivada direccional es un límite en el cual este luce muy parecido a la derivada en una sola variable, ¿no? Sin embargo, lo que pasa es que f ahora es una función que va de R2 a R. Entonces, esta derivada es como si uno se restringiera a solamente observar la función en una dirección, ¿cierto? Es por eso que uno decide cualquier mu en R2. De hecho, la mu tiene que satisfacer algo para que este punto se quede en el dominio, ¿no? Este punto debe pertenecer a A. Entonces, la mu en principio podría estar en todo R2, pero siempre y cuando ese punto siga en A, ¿no? Y se toma el límite. Entonces, para hacer un dibujo de cómo sería la interpretación de la derivada direccional, primero vamos a hacer el tratamiento de esta definición, pero visto como en una sola variable. Entonces, para ello, pues pensemos en que ahora f no va de R2 a R, sino que f va de R a R. Y entonces, la derivada direccional en la dirección mu ahora no es un vector, ¿no? Porque esa mu era una dirección. Ahora, como mi función va de R a R, entonces mu es un elemento que mueve a x0 en los reales, ¿no? Entonces todo ahora va a ser números, ¿no? La derivada direccional en la dirección de mu, en el punto x0, es igual a el límite cuando t tiende a cero de f de x0 más t mu menos f de x0 entre t. Entonces, eso nos dice la definición de derivada direccional. Sin embargo, nosotros para tener una idea geométrica, pues nos gustaría ponerlo en términos de la derivada ordinaria, ¿no? Esta, pues, ¿qué rol juega, no? Porque se supone que esta es una definición de una derivada, ¿no? ¿Es cierto que esto es tal cual la derivada? Pues para ver qué bicho es este, vamos a hacer un cambio de variable h igual a t por u. Y entonces el límite queda así. Bueno, primero lo de abajo. Como abajo hay una t dividiendo, esa t se convierte en h entre mu. Entonces, límite. Bueno, voy a copiarlo y voy a sustituir. Entonces tenemos este límite. Ahora más h. Y aquí sería h entre mu. Ahora ya no hay nada de t, ¿no? Sin embargo, como esta t está tendiendo a cero, entonces esta h también debería estar tendiendo a cero, porque la mu no va a evitar eso, ¿no? Si tú tienes un número multiplicado, si tú tienes a mu multiplicado por algo que tiende a cero, pues esa cosa va a tender a cero, ¿no? Entonces h ahora tiende a cero. Y ya lo último que podemos hacer es pasar a la mu por la regla del sándwich hacia arriba. Entonces, en vez de estar abajo, quedaría aquí multiplicando. La mu la podemos sacar de este límite y lo que queda de la derecha, ahora sí ya es la derivada usual, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la derivada direccional no es solamente la derivada a secas, sino que depende de qué tan grande es mu, ¿no? Y también de su dirección. Porque si mu fuera -1, por ejemplo, la derivada cambia de signo, ¿no? O sea, la derivada direccional es la derivada ordinaria cambiada de signo. Entonces, ¿cómo se ve esto geométricamente? Bueno, pues antes, ¿qué es la derivada? Bueno, si se acuerdan, la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, la pendiente lo que cumple es que si tú tomas una recta con tal pendiente m y tú te paras en algún punto, en este caso estamos parados en 0,b, ¿no? Y tú avanzas un pasito a la derecha de una unidad, entonces, ¿cuánto habrás avanzado de altura? Pues resulta que habrás avanzado m. En este caso, m es negativa, ¿no? Por eso nuestra recta está decreciendo, ¿no? Porque cuando tú avanzas un pasito a la derecha, avanzas m pasos en la altura, ¿vale? Entonces, esta pendiente, en general, cuando tienes una función, por ejemplo, aquí está la gráfica de la función, eh, la derivada aquí
sería la pendiente de esta recta tangente. Entonces, para verlo geométricamente, pues tú tienes que avanzar uno en una hacia la derecha y esta altura sería la derivada en x0, ¿no? Donde este punto, pues es x0. Vale, entonces aquí tenemos un dibujito de esa representación. Entonces, esta función morada es f de x y lo que tengo dibujado de azul, pues es la recta tangente a cada punto. Entonces yo puedo moverme en los puntos y eso va cambiando la derivada, ¿no? De hecho, aquí abajo se va observando cuál es la derivada calculada en ese punto y pues entonces como estoy tomando la derivada ordinaria, pues eso corresponde a la pendiente, que sería esta altura de aquí, ¿no? Entonces la derivada, en este caso, es esta altura de aquí. Cuando uno avanza una unidad hacia la derecha, avanza hacia arriba l- la cantidad de la derivada, ¿no? La derivada es el número que representa esa altura. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para replicar la derivada direccional? Bueno, esto nos dice, si tú te quieres mover hacia mu, entonces lo que va a pasar con la derivada es que ahora va a ser esta altura, va a ser mu por la derivada de x0. Entonces, vamos a hacer estos cambios en la gráfica. Así que, si se dan cuenta, la gráfica tiene muchas cosas. Lo primero que voy a hacer es, esta h, si se dan cuenta, es la que puedo mover, ¿no? Entonces, es esta h, digamos, de la definición de acá. Sería como nuestra mu, más bien. Chance hasta... Bueno, lo hubiera cambiado de nombre. En vez de h, imagínense que es mu. Entonces la voy a poner aquí. Y lo que cambié primero fue el más uno que había aquí, ahora es más mu. También aquí, en vez de que esa recta mida uno, ahora va a medir mu. Y entonces, ahora, ¿cuánto se sube hacia arriba? Va a ser mu, en vez de mu por la derivada, en vez de solamente la derivada. Y según yo ya hice los cambios, y pues lo que puedo hacer ahora es incrementar mu. Entonces, la derivada direccional simplemente es, yo pienso en la dirección del vector que está abajo, que es el rojo, y me pide calcular la derivada en esa dirección. Entonces calculo la derivada usual. Sin embargo, esa derivada está modificada por un factor de la norma del vector de abajo, ¿no? Se dan cuenta, ahora la derivada direccional es más grande que si tuviera la derivada, ¿no? ¿Por qué? Porque la derivada sería cuando esta h de aquí es uno. Entonces si yo tomo una mu más grande que uno, pues mi derivada va a crecer. Ahora, si tomo mu negativa, mi derivada empieza a ser negativa también. Fíjense que aquí, si yo tomo una mu positiva, la derivada es positiva, la derivada direccional es positiva. Sin embargo, si yo tomo una mu en la otra dirección, mi derivada direccional se hace negativa, ¿cierto? Entonces, esta es la misma idea que se utiliza para funciones de dos variables, solo que ahora aquí, eh, nuestra dirección, pues pues puede dar una dirección en todo el plano, ¿no? En todo el dominio R2. Entonces, aquí lo que yo puedo mover es el ángulo de mi vector que da la dirección, el mu, y eso me va dibujando pues una curva que es la función restringida a esa dirección. La función original es esta de aquí, pero para que no estorbe tanto, le quito, solo dejo las cuadrículas, ¿no? Pero si se dan cuenta, depende de la dirección en la que yo me fije, si si al moverme en esa dirección crezco o decrezco en cuanto a la función, ¿no? Por ejemplo, ahí en esa dirección yo estaría creciendo, sin embargo, si me voy para la dirección completamente contraria, la derivada direccional se hace negativa, ¿no? La derivada direccional en este caso es esta altura, ¿m? Que si yo ahora me paso a la parte positiva, pues tengo que quitar a la función. Ahora la derivada direccional sí es positiva, ¿no? Y también depende de dónde yo me pare, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo mover en dónde me estoy parando. Y pues en esta función en particular no cambia mucho. Eso es algo que mencionábamos, pero por ejemplo, si me muevo en x0, ahí sí cambia, ¿no? De este lado, cuando voy hacia esa dirección de abajo, decrezco, pero cuando me paso ya del otro lado, crezco, ¿no?
Y entonces la derivada direccional sería como esta altura, que representa la pendiente de una recta en esa dirección, ¿no? Tenemos que hacer, para calcularla tenemos que hacer lo mismo que hacíamos con las derivadas parciales, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, si yo aquí pongo el ángulo cero, entonces me estaría moviendo en la dirección del eje X, ¿no? Y pues eso corresponde a como cuando nosotros calculábamos la derivada parcial con respecto a X. Si yo quito todo lo que tiene que ver con la derivada direccional, me queda justo lo mismo que teníamos, ¿no? En el video de la derivada parcial. Ahora, si yo pongo teta cero, ¿qué ángulo debería poner para moverme en la dirección de Y? Pues 90 grados, ¿no? Sin embargo, como aquí todos están radianes, ponemos pi entre 2. Solo que lo malo es que ahí, por la forma en la que yo tengo construido mi gráfica, deja de aparecer la función restringida. Entonces voy a poner 1,57, que es una buena aproximación. Y ahora sí, ya se ve la parte morada. Y eso correspondería a la derivada parcial con respecto a Y. La derivada parcial con respecto a Y sería justo esta altura de aquí. Bueno, si la norma de mi vector dirección es 1. Sin embargo, si yo cambio la norma de mi vector direccional, pues la derivada direccional se hace o más pequeña o más grande, o incluso cambia de signo si yo me fuera al lado contrario, ¿no? Por ejemplo, vamos a dejar que esto se vaya hacia atrás y ahí ya cambia el sentido en el que estoy avanzando, ¿no? En la curva. De nuevo, quito la derivada direccional para que vean que es justo lo que teníamos cuando calculábamos la parcial con respecto a y. Y ya, pues espero así se entienda mejor lo que significa la derivada direccional geométricamente, ¿no?